Bueno, me vine esta mañana de Guaduas a las 4 de la mañana y pensé que no iba a llegar. Estaba un poco el tráfico pesado, pero aquí estamos en el nombre de Dios. Anoche estábamos en una vigilia en Guaduas y estábamos así como hoy, en fiesta. Casi nos dio la 1 de la mañana, pero salimos llenos de la gloria de Dios. Bueno, quiero comenzar de una manera un poco como extraña. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. ¿Usted ha visto cristianos de la iglesia que usted mira y dice, ¿será que sí es cristiano o no es cristiano? Yo no sé, a mí me ha pasado. Es crispeto. ¿Usted no le ha pasado eso? Es más, ustedes pueden decir de mí, ¿quién será Julio? Cuando salga de las puertas de aquí para afuera, ¿quién será? ¿Será el que predica? ¿Será el que ama a las personas? ¿Cómo será en su casa? ¿Sabe qué? Esas son expectativas que tenemos de la gente, ¿cierto? Ninguno de nosotros sabemos quiénes son los que salen de aquí para allá, cómo son en la casa, en la calle o en otro lado, cómo serán. Pero aquí entramos y tenemos las alitas y las aureolas, parecemos lindos, preciosos, ¿cierto? Y gloria a Dios. Pero pregúntese, ¿cuál es la expectativa que usted tiene de los demás? Y hoy tengo un tema un poco, digámoslo, no tedioso, sino un poco de hacernos muchas preguntas. Como título de este mensaje, yo le puse falsas expectativas. Amén. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el título del mensaje? Falsas expectativas. Pero quiero que usted cierre sus ojos. Vamos a darle paso al Espíritu Santo a ver qué nos quiere hablar. Amén. No es que usted vaya a empezar ahorita, mi hermano, a mirar al otro. ¿Y será que este sí es cristiano? ¿No es cristiano? No. La cuestión es que hay veces uno se cuestiona de las expectativas que el mundo nos ofrece, de las cosas que en la vida están pasando y de las cuales nosotros podemos caer en esas falsas expectativas. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro y dígale al Señor: Señor, gracias porque hoy quiero aprender algo nuevo para mi vida. Padre, yo bendigo esta congregación. Señor, hay libertad sobre este sitio, sobre tu casa. Tú eres el anfitrión por excelencia en este lugar. Y asimismo, Señor, quiero que cada corazón presente tenga libertad para adorarte, libertad para aprender. Y asimismo, Señor, queremos que en esta mañana podamos entender lo que tú quieres para nosotros y cada día mejorar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar de las expectativas. ¿Qué es una expectativa? ¿Qué piensan que es una expectativa? Bueno, yo diría que es algo que uno anhela, que uno desea realizar o conseguir. Uno puede tener una expectativa de un viaje, ¿cierto? Uy, yo me voy a hacer un viaje en 3 meses a San Andrés. Esa es una expectativa. Algunos tienen la expectativa, los solteros aquí, la expectativa de un matrimonio, ¿cierto? Algunos ya tienen la expectativa de conseguir este año un novio o una novia. Esa es la expectativa. No sé cuál es la expectativa que tú tienes para con tu vida, pero ¿sabe una cosa? Todas esas expectativas, desafortunadamente, hay gente que nos engaña con falsas expectativas. Oiga, Julio, ¿cómo así? ¿Qué es lo que me quiere decir? Mire, se lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Usted quiere reducir ese estómago? Le tengo la gel verdadera, la reductora, la que usted no necesita hacer ejercicio ni dejar de comer. ¿Falsas?
Usted quiere pasar de talla 16 a talla 8 con una pastilla, sin necesidad de dejar de comer, ni sin necesidad sin necesidad de hacer ejercicios falsas. Sí, que hay expectativas de gente que nos quiere engañar. Oiga, ¿qué dice si hablamos de los políticos cuando estuvieron en campaña? Prometen y nos prometen cosas para ganar nuestro voto y prácticamente son falsas. ¿Qué dice usted? Mire, hace poquito yo estaba cerca a un pueblo, se llama Nocaima, ahí en La Vega, cerca de La Vega, y iba para Nocaima a predicar cuando estaba una cola, hermano, como de aquí, larguísima, sobre la carretera. Yo dije, ¿están regalando qué? ¿Qué será lo que están haciendo? Pues yo de chismoso paré y dije, de pronto sea alguna cosa que necesiten para el municipio. Y cuando bajé, pues estaban en la casa del brujo. Pero una cola, hermano. Le tengo la solución. ¿Quiere que le quite la sal de su casa? ¿Quiere que le regrese a su ser querido y se lo ate y nunca se vaya de su lado? Esos son falsas expectativas. Chicos que en la vida, jóvenes, que un día les ofrecieron drogas y les dijeron que el mundo, que su vida iba a cambiar, de que iba a pasar a otro, iba a hacer cosas mejores en su vida, y son chicos que se destruyeron a causa de las drogas y andan por ahí algunos botados en las calles. Falsas expectativas. Y ahora quiero hacerles una pregunta a ustedes. Quiero preguntarles, ¿nosotros los cristianos debemos tener expectativas? Sí. Yo creo que más que expectativas, como cristianos debemos tener esperanza. Amén. Y usted me dice, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en Cristo Jesús, que hizo los cielos y la tierra, y sé que el Señor va a venir un día por nosotros y nos va a recoger para ir al reino de los cielos. ¿Cuánto lo creen? Esa es la expectativa, con una esperanza que tenemos hacia el reino de los cielos. Amén. Entonces, abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Bueno, ya entendimos que es una expectativa, ¿cierto? ¿Y cuáles son las falsas expectativas en nuestra vida? Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12. ¿Estamos listos? ¿Cuántos trajeron su fusil? El buen soldado de Cristo, ¿qué? Oiga, un soldado cuando va a la guerra, ¿qué lleva? ¿Cierto? ¿Quién va a la guerra sin fusil? Ustedes son soldados de Cristo, ustedes deben de cargar su fusil. ¿Cuántas balas tiene este fusil? 66 balas para derrotar al enemigo. Amén. Entonces usted va ganando. Pero no se sienta mal. Hoy en día tenemos las tablets, los computadores, tenemos el celular para portar nuestra Biblia. Amén. Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12. Vamos a leer del 12 al 19. Quiero que a partir de este texto, ¿cómo es el título del mensaje? Falsas expectativas. Quiero que a partir de este texto veamos dos características. Tengo más, pero vamos a ver dos. Dos características de cómo combatir las falsas expectativas como cristianos. Amén. Estoy hablando al pueblo de Dios. Porque si usted va allá, la gente que no es cristiana, hay gente que cualquier cosa que le digan, se van para allá, ¿cierto? Pero nosotros como cristianos debemos entender y debemos saber cómo combatir las falsas expectativas en nuestra vida como cristianos. Amén. Entonces, vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios, y quiero que lo lean aquí. El siguiente día,
grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, un burrito, y montó sobre él, como está escrito en la palabra: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un burrito de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad cómo todo el mundo se va tras de él. Amén. Entonces, quiero dejarle una verdad en su corazón en esta mañana. Quiero que usted lo guarde en su corazón. Un verdadero cristiano de Jesús combate las falsas expectativas. Amén. Y usted me va a decir: ¿y este texto qué me dice a mí sobre las falsas expectativas? Si usted le prestó atención al texto, Juan narra la manera impactante de cómo Jesús entró ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces, ¿cómo entró Jesús? Por medio de un camino. Pero la gente, ¿qué estaba haciendo? Con unas palmas, ¿qué estaba haciendo? Recibiéndolo. Eso lo llama el mundo cristiano como domingo de ¿qué? De Ramos. Y todos lo conocemos así. Jesús entra después de 3 años de ministerio. ¿Entra a dónde? A Jerusalén. Pero entonces, en sus 3 años de ministerio, Jesús, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Predicando, enseñando, sanando enfermos, haciendo milagros. Y el milagro más grande que muestra la palabra, ¿cuál fue? El que resucitó ¿a quién? A Lázaro. Mire, así que la gente, al recibir a Jesús, la gente estaba impactada por lo que Jesús había hecho, y era que había resucitado ¿a quién? A Lázaro. Entonces la gente estaba ¿qué? Impactada. La gente tenía una expectativa ¿de quién? De Jesús. Lo que ellos piensan es que Jesús es el Mesías, como dice la palabra, pero tenían una falsa expectativa de Jesús. Uy, Julio, ¿cómo así? Si la gente vio resucitar a Lázaro, la gente sabía que Jesús en 3 años había predicado, había sanado, y ahora usted me dice que la gente tenía una falsa expectativa de Jesús. Mire, porque la gente creía que Jesús era un guerrero, era un militar y era un gobernante que los iba a sacar del yugo del Imperio Romano. La gente no estaba ya por decir que no, es que Jesús es el Mesías, como hoy en día lo conocemos, como es nuestro Salvador. La gente tenía la expectativa, la falsa expectativa de Jesús, de que él era un gobernante, de que él iba a llegar a Roma. O sea, cuando él entró por Jerusalén, la gente estaba diciendo: uy, llegó Jesús a salvarnos. Entró Jesús. La gente tenía la expectativa de que Jesús iba a entrar a Jerusalén, iba a entrar al palacio, iba a sacar a Herodes, a derrocarlo, y él iba a gobernar. Esa era una falsa. La gente, por eso la gente estaba que en el imaginario de ellos estaba que Jesús iba a entrar a ¿qué? A gobernar en Jerusalén. Por eso los discípulos en el camino, si ustedes miran, los discípulos en el camino se peleaban por un puesto. ¿Quién será el que va a estar a la derecha del Señor? ¿Quién será el que va a estar a la izquierda? Falsas expectativas. La verdad digo, los judíos, aunque tenían
esa expectativa de Jesús, no estaban muy convencidos. ¿Por qué no estaban muy convencidos? A pesar de que había hecho Jesús muchos milagros, y el milagro más grande que hizo Jesús, ¿cuál fue? ¿Resucitar a quién? Mire, la gente no estaba muy convencida. A cada rato le estaban pidiendo, a cada rato la gente le estaba diciendo a Jesús: Jesús, danos una señal, danos una señal, díganos que usted es el Mesías. Mire, la gente sabe qué quería, como algo más fuerte, como algo, hombre, esta es la oportunidad que usted tiene por entrar por Jerusalén, muéstrenos que usted es el Mesías, de que usted es el rey. Mire, ellos pensaban que Jesús, la falsa expectativa que ellos tenían era que Jesús iba a entrar como, digamos, el rey Salomón, como el rey David, que los iba a gobernar. Pero como nosotros sabemos que el rey de nosotros se llama Jesús, ¿por qué? Porque nos salvó. Mas ellos, ¿qué? Tenían una falsa expectativa. ¿De quién? De Jesús. Mire el versículo 13, lo que dice. Mire lo que dice. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Nosotros entendemos hoy en día qué significa todo esto para nosotros. El rey de nuestra vida, el rey de nuestro corazón, el rey de nuestro hogar. Pero para ellos era el rey de ¿qué? De Israel, el que iba a gobernar y el que los iba a sacar del ¿qué? Del yugo del imperio romano. Mire, Hosana, ¿qué significa Hosana? Hosana en el arameo significa sálvanos hoy, sálvanos ya. Eso es lo que decía. Por eso cuando entró Jesús estaban diciendo: sálvanos hoy, sálvanos ya, queremos que nos quite el yugo del imperio romano. Falsas expectativas que tenía la gente. ¿Sabe cómo se llama eso? Presión. En este versículo usted ve cómo la gente está presionando ¿a quién? A Jesús. ¿Para qué? Para que le quite el yugo ¿de quién? Del imperio romano. Aquí encontramos en el versículo 13 la primera característica de cómo combatir las falsas expectativas. ¿Cómo sabemos si somos verdaderos cristianos? ¿Cómo combatir esas falsas expectativas? Evitar la presión de los demás. ¿Cómo así? ¿Cómo así que evitar la presión de los demás? ¿Cuál es la razón para que muchas generaciones se echen a perder de una manera terrible? Muchos chicos en las iglesias vienen y tocan, vienen y alaban, vienen a servir a la iglesia, pero llegan y van a su estudio, el bachillerato, pero un día entran a la universidad y no tienen el suficiente voltaje y se dejan presionar por los demás y caen en pecado y se olvidan de Dios. Muchos de las iglesias cristianas hay gente que está en la iglesia, pero están en sus trabajos y por la presión de los demás, la presión de la sociedad, los demás le dicen: oiga, deje de ser tan santurrón, deje eso, allá le van a lavar el cerebro. Y es tanta la presión que no tienen el voltaje y caen en pecado. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos para evitar las falsas expectativas? ¿Qué debemos nosotros tener? Evitar ¿qué? La presión ¿de quién? De los demás. Yo no sé, mire, cuando yo salí de mi casa a los 16 años, de mi hogar, de papá y mamá, yo nací en una iglesia, o sea, hijo de pastores, nací dentro de la iglesia, estudié dentro de la iglesia, todo hacía, yo servía dentro de la iglesia. ¿Qué no hacía dentro de la iglesia? Pero terminé mi bachillerato a los 15 años y me fui a hacer mi carrera universitaria a los 16, pero no tuve el suficiente voltaje y la presión de mis compañeros me llevaron a olvidarme de Dios. Un verdadero cristiano
debe tener carácter. Un verdadero cristiano debe tener criterio. Un verdadero cristiano debe evitar la presión de los demás. Un verdadero cristiano debe decirle a lo que no le conviene, no. Amada iglesia, a Jesús lo estaban presionando la gente. Hosana, Hosana, sálvanos hoy, sálvanos ya. Demuéstranos que tú eres el Mesías, demuéstranos que tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dijo, no, 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 yo no soy así. Yo no soy así. Por eso nosotros como un verdadero cristiano es como José. ¿Se acuerdan del personaje en la Biblia de José? Que este chico llegó y estaba la mujer del jefe de él y lo desnudó y lo presionó para que estuviera con él. Pero José dijo no. ¿Por qué? Porque él tenía temor de Dios. Pero aún así lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel porque la mujer mintió, puso a decir un poco de cosas y lo metieron a la cárcel. Pero Dios lo honró. ¿Y sabe cómo lo honró? Siendo el gobernador de Egipto. Dios honra a los que tenemos criterio. Dios honra a los que tenemos carácter. Dios honra a aquellos que no nos dejamos presionar por los demás. Amada iglesia, ustedes jóvenes, de pronto están en la universidad o de pronto en su colegio o de pronto en la sociedad y ustedes se dejan presionar tal vez por todo lo que ven al lado. Pero ¿sabe qué? Si ustedes evitan la presión de los demás, Dios los va a poner en lugares altos. Eso es. Recuerden que el mundo nos ofrece cosas momentáneas. Dios nos ofrece cosas eternas. Amén. Entonces, un verdadero cristiano es que tiene carácter, tiene criterio. Un verdadero cristiano no se deja presionar por los demás. Amén. Mire lo curioso. Mire lo curioso de este texto. Jesús, frente a la expectativa de los demás, hace una acción en el versículo 14. Dice que Jesús entró, ¿cómo que dice el versículo 14? Y Jesús halló que un burrito y montó sobre. ¿Cuál es la acción que hizo Jesús ahí? Que se montó sobre ¿qué? Sobre el burrito. ¿Sí ve? Dice que Jesús entró en un burrito ¿a qué? A Jerusalén. Jesús encontró un burrito y ¿qué? Y se montó sobre él, como dice la palabra, como está escrito. Mire, los líderes de ese tiempo que conquistaban una tierra o una ciudad, ¿cómo entraban ellos? Entraban con caballos, carros, rodeados de ejército para derrocar al que estaba allá. ¿Y cómo entró Jesús? En un burrito. Por eso la gente no estaba convencida de él. Usted se imagina un rey, el rey de Israel, que va a conquistar y que va a derrocar a Herodes, que lo va a sacar de allá, a sacar el imperio romano, y Jesús entra en un burrito. Todo el que conquistaba una tierra entraba armado hasta los dientes. Pero Jesús entró ¿en qué? ¿Qué expectativa tenía la gente de Jesús? Yo creo que la gente estaba allá haciendo, no, Jesús viene por allá abajo con sus discípulos. La gente apenas rodeó el lugar, la entrada del palacio y con todo. Y yo creo que la gente así estaba batiendo de las ramas. Y cuando lo ve llegando en un burrito, la gente, ¿y este qué? ¿Este es el que nos va a gobernar, el que va a sacar el yugo del imperio? Mire, ¿qué les dice Jesús a la gente? Yo no soy así. Yo no vine a quitar el yugo del imperio. Yo vine a quitar el pecado del mundo. A eso vino Jesús. Pero todos pensamos ¿en qué? En lo terrenal. Jesús estaba pensando ¿en qué? En lo celestial. ¿Por qué Jesús dice Jesús que yo no soy así? Mire, como está escrito, dice la palabra, el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, ya lo había escrito.
Mire lo que dice el siguiente versículo. Mire lo que dice Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un burro, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías ya lo había ¿qué? Profetizado. Y mire, ni los discípulos lo entendían porque estaban contagiados de las falsas expectativas que tenían con Jesús. Ni los discípulos lo entendieron. Y aquí está la segunda característica para combatir las falsas expectativas. Nosotros como cristianos, para combatir las falsas expectativas, debemos entender la palabra de Dios. Esta gente, dicen, ni los discípulos lo entendían. Si usted no quiere ser engañado por las falsas expectativas, ame la palabra de Dios. Si usted no quiere que lo engañen con las falsas expectativas, entienda la palabra de Dios. Usted debe entenderla. Mire, los discípulos ni al comienzo la agarran, la vienen a agarrar cuando Jesús ¿qué? Muere, resucita, va al cielo, y ahí sí dicen, ay, eso sí era verdad lo que escribió Zacarías. Ay, ¿cómo así? Claro, Zacarías dijo que él iba a ser el rey de nosotros y que iba a entrar por Jerusalén y que nos iba a gobernar. Claro. Mire, hay muchos que les entra, tristemente aprenden a golpes. Les entra por aquí y les sale por aquí. Hermano, ¿usted es cristiano? Sí, mi hermano. Pero es que yo lo vi por allá haciendo cosas indebidas, mi hermano. ¿Qué pasa? Es que, hermano, lo que pasa es que la presión de la gente. Y es que de todas formas es que yo no leo mucho la palabra de Dios. Pero hermano, usted se va a condenar. Les entra por aquí y les sale por acá. ¿Usted no ha visto que hay cristianos de enero a noviembre y en diciembre? Y usted los ve. Mire, hay un canal que se llama el Canal 8 en La Vega y hacen las fiestas en La Vega. Y cristianos de la iglesia, y usted los ve por el Canal 8 allá. Hermanito, usted cree, es que vino mi familia y me cogió la emoción. Hermano, luego usted y la gente les pregunta, usted no es, no, yo voy a la iglesia por recocha. Es que a mí me gusta la música que hacen allá y me gustan cómo predican. Un verdadero cristiano, si no quiere ser engañado por las falsas expectativas, debe entender la palabra de Dios. Amén. Entonces, recuerden que le quiero decir a usted de todo corazón: si usted no quiere ser víctima de las falsas expectativas, amen la palabra de Dios, enamórense de la palabra de Dios. Porque usted puede ser fácilmente engañado. Mire, el que no entiende la palabra de Dios, usted no ha visto por ahí en la televisión, le tengo el agüita del río Jordán. Traía propiamente del río Jordán. Si usted se lo echa por todo lado y lo riega por su casa, téngalo por seguro que va a sacar las malas energías, falsas expectativas. Si usted, mire, le traje las rocas, las piedritas del monte de Getsemaní donde estuvo Jesús. Cada roca, si usted lo pone en el centro de su casa, usted va a tener prosperidad. Falsas. ¿Y por qué el cristiano se deja, o las personas se dejan llevar por esas falsas expectativas? Porque no entienden la palabra de Dios. Hermano, cuando usted entiende la palabra de Dios, nadie lo puede engañar a usted. Ninguno. Porque usted está cimentado en la voz de Dios, que es la palabra de Dios. Amén. Hoy en día hay muchas opciones para tener la Biblia. No, es que si a usted no le gusta, mire hermano, yo me acuerdo cuando
cuando éramos chicos y bueno, a mí no me pasó eso. De verdad no, porque yo estudié en un colegio cristiano y cargar la Biblia era algo elemental para nosotros. Y yo me acuerdo que yo cargaba una Biblia grandísima, más grande que esto. ¿Por qué? Porque yo me sentía orgulloso de que entre más grande la Biblia es que yo era más cristiano, supuestamente. Entonces yo llevaba mi Biblia y mi mamá me decía: "Ay, ¿usted para qué lleva esa Biblia tan grande?" Yo le decía: "No, mami, es que para que vean que yo sí soy cristiano." Esa era mi mentalidad. Yo tenía por ahí unos 10, 9, 10 años. Pero llegó el día en que abrí mis ojos al mundo, salí de mi bachillerato y esta palabra yo ya no la cargaba. Y muchos cristianos les da pena cargar la voz de Dios y la meten por aquí, la envuelven en periódico, la meten entre el bolso, que no miren. Entre más chiquita la Biblia, mejor. ¿Por qué hacen eso? Porque no entienden la palabra de Dios. Y podemos decir que esos cristianos tienen esos cristianos tienen una falsa expectativa hacia la palabra de Dios. Piensan que la palabra de Dios es vergüenza para los demás. Espero que aquí no esté pasando eso, ¿no? Menos mal. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. Desconfíe de lo que yo le estoy diciendo aquí. ¿Cómo así? O sea, que todo lo que me está diciendo es falso. No, porque es que si usted entiende la palabra de Dios, lo que yo esté diciendo aquí debe estar en la palabra del Señor. Hermano, mientras que se suba alguien aquí a este lugar, sea el que sea su pastor Jason, sea el pastor que venga, sea el hermano que venga, usted debe desconfiar, porque si no está en la palabra de Dios, lo que él está diciendo es una falsa. Pero como usted conoce la palabra de Dios y la entiende, a usted nadie lo puede engañar. Usted le puede decir: "Oiga, Jason, pastor Jason, no vuelva a invitar a Julio, que eso está diciendo un poco de cosas ahí que no son. Falsas expectativas." Hermanos, cuando ustedes tengan a alguien aquí al frente y esté escrito en la palabra de Dios, ustedes pueden decir amén. Mientras tanto, falsas expectativas. Pero como todos nosotros nos lo comemos y nos lo comemos y nos lo comemos, y a todos le decimos amén. Las roquitas del monte de Getsemaní, malas energías salen de su casa, amén. Hermanos, hay que, mejor dicho, aquí regarnos del agua del río Jordán por todo lado, y usted con todo lo que diga el pastor y usted no está fundamentado en la palabra de Dios, usted le va a decir amén porque el pastor dijo echémonos. No, usted debe de entender la palabra de Dios. Hermano, ninguno de los que venga, ni personas que vengan de afuera a decir cosas contrarias, téngalo por seguro que si nosotros amamos la palabra, entendemos la palabra, nadie nos puede engañar. ¿Sabe qué? En los últimos tiempos el enemigo va a engañar, ¿y sabe a quiénes? A los que no estén llenos de la palabra de Dios. Esos son los primeros que van a caer. Y usted me puede decir: "Uy, no, yo sí no voy a caer". ¿Por qué? Porque, hermano, si usted no va a caer es porque usted entiende la palabra de Dios. De resto, hermano, téngalo por seguro que cualquiera lo puede engañar. Mire, los que ven a Jesús entrar a Jerusalén, ¿cómo lo ven? Como el rey ¿qué? De Israel. Pero ¿por qué lo ven así? Porque los de Jerusalén, y eso que estaba escrito el profeta Zacarías ya lo había escrito, pero ellos no entendían la palabra de Dios y por eso tenían una falsa expectativa de Jesús. Si los discípulos, yo digo esto, si los discípulos hubieran entendido a Jesús los 3 años de ministerio, el mensaje que predicó Jesús, si los discípulos por lo menos. ¿Cuánto llevan ustedes de cristiano? ¿Alguien lleva más de 2 años de cristiano, 1 año? Yo llevo toda mi, no, bueno, soy cristiano desde que nací en cuna cristiana, pero vine a reconocer a Cristo a mis 23 años.
Y todos me dicen, oiga, luego, ¿cómo así usted luego no era hijo de pastores y en una iglesia? No, es que como nacer de nuevo es propio, enamorarse de Dios es propio. Yo me vine a enamorar de Dios después de que la presión de los demás, no entendía la palabra de Dios, me vine a enamorar de Dios a los 23 años. Entonces de los 23 años hacia acá, y no les digo mi edad porque empiezan, no, entonces hasta el día de hoy nunca he desmayado para seguir a Dios. Amo la palabra de Dios, predico de su evangelio y estoy pastoreando una iglesia. Amén. Entonces, si los discípulos hubieran entendido, hermano, si usted lleva más de 2 años, 1 año de cristiano, usted ya debe de entender la palabra de Dios. Si los discípulos durante los 3 años de ministerio hubieran entendido el mensaje que predicó Jesús. ¿Cuál era el mensaje que predicó Jesús? ¿Sobre qué? Sobre el reino de Dios. Todo lo que Jesús habló, al comienzo él decía, si ustedes le han visto la palabra, al comienzo decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Ese era el mensaje de Jesús, que el reino de Dios se había acercado. Y de ahí en adelante siempre habló sobre el reino de Dios. Oiga, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan se nombra el reino de Dios 122 veces. Y los discípulos, ¿quién estará a la izquierda? ¿Quién estará a la derecha? Porque ellos tenían falsas expectativas. Mire, hasta las parábolas, si usted las ha leído, hablan acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Mire, ¿sabe qué? Yo puedo decir que el reino de Dios ya está aquí. ¿En dónde? ¿Saben dónde? En el corazón del hombre y la mujer que han abierto sus vidas a la palabra de Dios. Ahí está. ¿Y cuándo va a ser consumado? El día que Jesucristo venga por su iglesia e iremos a reinar con Él por siempre. Ahí está. ¿Cuánto lo creen? Mire, recuerden, Jesús siempre les decía a los discípulos, mi mundo, mi reino no es de este mundo. Pero les entraba por aquí y les salía por aquí. Hermano, no es malo tener plata, jamás. Lo malo es amar el dinero. Porque si usted es de los que dice, no tengo plata y se desespera y se enloquece, hermano, usted tiene un Dios ahí, que es el dinero. Hermano, nosotros como hijos de Dios y entendemos que nuestras riquezas están en el reino de los cielos y todo lo que tenemos aquí se llama añadidura. Nosotros somos simples administradores de lo que Dios nos está bendiciendo. No he visto el primer muerto que le echen todo el trasteo allá. Nosotros somos simples administradores. Mi reino no es de este mundo. Mi reino está ¿en dónde? En el reino de los cielos. Amén. Jesús, y póngale cuidado a esto, Jesús nunca estuvo de acuerdo con lo que hacía el imperio romano y nunca lo aprobó. Él nunca vino a esta tierra a quitar el yugo del imperio romano. Él vino a quitar el pecado tuyo y el pecado mío. Amén. Él vino a salvarnos. A eso fue lo que vino Jesús aquí a la tierra. ¿Sabe qué? No sé. Y la gente me decía, Julio, ¿y ahora subió esa persona a gobernar Colombia? ¿Y ahora qué? Lo único que nos toca como pueblo cristiano es orar por esos gobernantes, por esa presidencia. Porque Dios quita reyes y Dios pone reyes. Amén. ¿Sabe qué? No importa el que haya subido a la presidencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es nuestra respuesta. Dios nunca dejará a su pueblo abandonado. Dios nunca dejará pasar por necesidad a su pueblo, porque si nosotros amamos la palabra de Dios, la palabra de Dios se volverá rema viva en nuestra vida, y téngalo por seguro que Dios nunca dejará a su pueblo hundir.
Amén. Suba el que suba, usted ore por esa persona, ore por esos gobernantes, ore por él, porque es que usted entiende la palabra de Dios. Nuestro mundo no es, nuestro reino no es de este mundo, nuestro reino está ¿en dónde? En los cielos. Entonces, si usted no quiere falsas expectativas, ¿usted qué debe hacer? Entender que la palabra de Dios, Dios es el centro y el sentido de nuestras vidas. Y quiero, si me regalan música de fondo, voy terminando. ¿Quién es su respuesta? Dios. Repasemos. Para nosotros las falsas expectativas, ¿cómo nosotros como cristianos podemos combatir las falsas expectativas? Evitando la presión de los demás. Usted no tiene que dejarse presionar por los demás. Usted quiere tener dinero, usted quiere estar en las redes sociales, nos dice, sea un youtuber y tendrá miles de seguidores. Falsas expectativas. Nuestro mundo no está aquí, nuestro mundo está en el reino de los cielos. Si a mí me decían antes de que subí, antes de la candidatura me decían, es que dicen que a los cristianos les van a cerrar las iglesias. Si cierran las iglesias, pues predico afuera. Pero es que Julio, si usted sí predica afuera, lo van a meter en la cárcel. Pues predico en la cárcel. Julio, pero es que a usted, si lo predica en la cárcel, a usted lo van a matar. No me importa. Pablo dijo, el morir es ganancia. Hermanos, yo lo que tengo aquí en la tierra, como administrador que soy, es porque Dios le ha placido bendecirme. Y nunca ha habido altivez sobre mi vida, porque es lo que yo tengo, y Dios lo sabe, su pastor lo sabe, lo que yo tengo es para extender el reino de Dios. A mí las iglesias me piden ayuda. Amén. ¿Qué vamos a evangelizar? Yo pongo todo, tranquilo, transporte, el alimento, no me interesa, porque es que yo estoy ganando almas, y esas almas irán conmigo el día que vayamos al reino de los cielos, y me los voy a encontrar y decir, Señor, todo lo que invertí en mi vida, lo que tú me diste, lo invertí para extender tu reino. No me importa si me meten a la cárcel, no me importa si me llegan a matar o lo que sea. No, lo importante es que yo sé que el día que yo muera iré al reino de los cielos, porque mi mente está allá y no aquí. Amén. Mire, entienda que esta vida no lo es todo. Esto no se trata de ser rico, de ser famoso, de ser poderoso. Esto se trata de usar nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén. Si usted está pasando aflicciones, gloria a Dios. Si usted tiene mucho dinero, gloria a Dios. Hermano, lo que pasemos en este mundo, ¿no sabe que esta vida es un paseo? Es momentáneo. Nuestro galardón, como dice la palabra, está en donde, en el reino de los cielos. Mire, amado, todos los que están aquí, combata las falsas expectativas evitando la presión de los demás, y combátalas entendiendo la palabra de Dios. Quiero que se coloque sobre sus pies en esta mañana. No sé si en tu vida como cristiano te has dejado engañar por propuestas que te han llevado a la bancarrota. No sé. Tal vez has destruido tu hogar, o has intentado de tambalear en tu hogar por las falsas expectativas que nos ofrece la sociedad. Tal vez algunos, como decía en estos días en la iglesia, algunos han ido donde los brujos, donde los hechiceros,
para solucionar sus problemas porque no entienden la palabra de Dios. Pero ustedes, como hijos de Dios, los que están aquí, ustedes deben evitar la presión de la sociedad, porque si usted tiene criterio y usted tiene carácter, Dios lo va a recompensar a usted. La palabra de Dios, ámenla con todas sus fuerzas. Es que Dios no me habla. Cuando usted abre la palabra de Dios, Dios le está hablando a usted, la voz viva del Señor, escrita en un libro. Cierre sus ojos y dile al Señor: Señor, perdóname si me he dejado inundar de falsas expectativas de este mundo. Dile en esta mañana, ¿cuáles son tus sueños, tus metas y tus logros? Ponlas delante del Señor. Si has confiado tu corazón en otra persona y te ha defraudado, dile al Señor en esta mañana: Señor, perdóname, porque mi expectativa y mi esperanza está en ti. Mi expectativa y mi esperanza está en el reino de los cielos. Señor, si tengo mi mente, dile, si yo tengo mi mente en el reino de los cielos, Señor, sé que tú me darás bendiciones sobreabundantes aquí en la tierra, Señor. Y dile: Señor, enséñame a administrar lo que tú me has dado como bendición. Enséñame a administrar mi familia, oh Dios mío. Enséñame a administrar mis bienes. Enséñame a administrar aún el dinero que yo devengo de un trabajo, oh Dios mío. Enséñame a amarte más y cada día más, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, tú que estás aquí, no solamente estés aquí, sino paséate y abrázanos a cada uno de nosotros, oh Dios. Señor, por nuestros errores tal vez hemos caído, Señor, en falsas expectativas, hemos sido engañados por los demás, pero hoy tú nos enseñas, Señor, que tu palabra es viva y eficaz para nosotros, oh Dios mío. Te pido, Señor, que este pueblo, Señor, este pueblo tuyo que está aquí, este remanente, oh Dios mío, sea, Señor, un remanente lleno de esperanza hacia lo que tú tienes para ellos, oh Dios mío. Declaro en esta mañana cielos abiertos. Declaro en esta mañana proyectos realizados. Declaro que nadie los va a engañar. El enemigo no los va a engañar, oh Dios mío. Declaro, Señor, que hoy, Señor, como hijos tuyos, somos prósperos y que tenemos galardones en el reino de los cielos. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Y recuerden, las falsas expectativas las podemos combatir. Amén. Dios les bendiga.